La Fórmula 1 sigue camino a la última carrera previa al parón de verano y tenemos que hablar de lo que está pasando en Mercedes, ya que Russell no está contento y ha acusado a Mercedes de ir para atrás. La pregunta: ¿es culpa de la nueva normativa técnica? ¿Es culpa de lo que se viene en 2026? Y también hay que hablar de Yuki Tsunoda, ya que ha sido perjudicado por el equipo Red Bull en lo que podía ser su mejor gran premio con el equipo de Milton Keynes. Vamos a detallar qué hay detrás. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y comenzamos con el equipo Mercedes, con el equipo de Brackley, que atraviesa una fase crítica tras el Gran Premio de Bélgica, marcado por la frustración y la falta de respuestas técnicas. Russell no dudó en clasificar la carrera de Spa-Francorchamps como la peor actuación de la temporada, mientras que Kimi, lo vimos, vivió uno de los fines de semana más complicados, más desafiantes, resultando todo esto en una reunión de emergencia en Brackley, que lo hemos detallado. Pero ahora aparece otra teoría. ¿Ha retrocedido la marca de la estrella? ¿Lo han hecho con intención de ser así? ¿Es por culpa de la nueva directiva técnica o por lo que puede pasar en 2026? Russell, que hasta hace un par de meses figuraba como posible candidato al título gracias a, en parte, varios podios, una regularidad muy buena y también una victoria en Canadá con un Mercedes que mostró un ritmo dominante ese fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve. Pero ha visto desde entonces cómo cae progresivamente el rendimiento tras un 10º puesto en Gran Bretaña, quinto en Bélgica. El piloto británico ha alertado sobre una posible correlación entre el bajón de rendimiento y la entrada en vigor de la nueva directiva técnica con la flexibilidad de los alerones implementada en España. Pero también vamos a detallar después de por qué esto puede tener que ver con lo que pasa en la temporada 2026. Así que en cuanto a todo esto vamos a repasar qué fue lo que dijo George Russell. Cambiamos el alerón delantero en Barcelona, luego cambiamos ligeramente la dirección para abordar el problema del cambio de alerón delantero y desde entonces hemos dado un gran paso atrás. Pero no sé, me parece bastante extraño cómo hemos retrocedido tanto. Nuestro ritmo no estuvo al mismo nivel que el de nuestros rivales habituales, y eso nos obligó a correr solos. Es bastante frustrante encontrarse en esa posición, pero la realidad es que esta es nuestra condición actual. El coche no se siente tan bien al volante ahora mismo como antes, le falta estabilidad trasera, mientras que a principio de año era mucho mejor. Ahí están las palabras de Russell quejándose del rendimiento del 16, muy complicado, han perdido terreno con los demás equipos y eso que han estado más o menos similar en las actualizaciones. Y él dice o habló un poquito de la entrada en vigor de la flexibilidad de los alerones, de mejor dicho la nueva directiva técnica de la flexibilidad de los alerones que entró en vigor, recordemos, en el Gran Premio de España. Desde el muro, Andrew Joblin, director de ingeniería en pista, ha por ahí puesto un poco de paño frío a esto, porque ha dicho que tenían el mismo alerón en el coche en Montreal y estuvo bien. O sea, el alerón con el que ganaron en Montreal ya era un alerón que estaba después de la directiva técnica que habían colocado. Entonces, eso tira un poquito por la borda la teoría de George Russell justificando con la directiva técnica. Yo creo que, bueno, todo esto es un cúmulo de cosas de que nunca han podido explotar el máximo potencial del V16 y creo también de que un poquito ya han dejado de lado esta temporada y que incluso el equipo Mercedes no ve con malos ojos terminar más atrás que sus rivales en el campeonato. No le va a cambiar mucho terminar tercero, cuarto o segundo en el tema monetario. Si bien hay una diferencia económica, a un equipo como Mercedes, a un equipo oficial, no termina afectándole tanto. Pero sí, ¿en qué puede cambiar? Puede ser una gran diferencia pensando en lo que puede pasar en 2026. ¿Por qué? Porque van a tener un beneficio en recursos para la temporada 2026 si terminan cuartos comparado con tercero, segundo o incluso primero, que primero ya está descartado. Y ahí es donde voy a hablar de la diferencia entre el cuarto y el primero que puede ser clave para 2026. ¿Por qué? Porque el equipo Mercedes, si termina cuarto, va a tener más tiempo de trabajo en CFD y en túnel de viento la temporada que viene que sus principales rivales, que serían Red Bull, que bueno, no lo puedo contar tanto como un rival porque se está hablando de que Red Bull podría estar complicado, pero sobre todo Ferrari y McLaren. Y sobre todo con McLaren, terminar primero a terminar en la cuarta posición es un 15% más de tiempo de trabajo en CFD y túnel de viento que tendría Mercedes a favor de McLaren. ¿Y por qué puede ser clave? ¿Y por qué hablo de McLaren? Porque McLaren va a tener la misma unidad de potencia que Mercedes la próxima temporada. Y recordemos que se está hablando de que la unidad de potencia Mercedes va a ser la unidad de potencia a batir. Entonces, a misma unidad de potencia,
la diferencia va a estar en lo que pueden hacer el chasis como está pasando actualmente. Tienen la misma unidad de potencia, aunque hoy en día están todos los motores bastante iguales, a excepción del motor Renault. Y ahí es donde al equipo Mercedes, a un inicio de un reglamento donde más podés ganar y más podés explotar esos recursos, del tema de la diferencia en túnel de viento y en justamente CFD, creo que también le puede venir a favor. Así que no me sorprendería que ya lo hayan dejado un poquito de lado, ¿no? Con el Gran Premio de Hungría a la vuelta de la esquina para cerrar el parón, la primera parte de la temporada antes del parón de verano, Mercedes tiene esa misión, entre comillas, de recuperar la competitividad, pero veremos qué tan competitivos pueden llegar a ser. Van a ser decisivas las próximas semanas, aunque, como digo, me parece que ya están enfocados completamente en 2026. Hay muy poco por hacer para esta temporada 2025, y no creo que vengan novedades en el W16 porque después del parón de verano ya van a estar todos en la próxima temporada y no va a haber mucho para ganar. Hablando de la situación de Red Bull, hay que hablar de cómo la estrategia de Red Bull destruyó la posibilidad de Yuki Tsunoda de terminar en los puntos. Su domingo fue realmente complicado y Yuki dice que fue muy frustrante teniendo en cuenta de que salía séptimo en la parrilla, había clasificado muy bien con el nuevo suelo, cerca de su compañero de equipo que largaba cuarto, y todas esas posibilidades que aparentaban para tener un buen fin de semana, un buen domingo, quedaron excluidas por un tema de estrategia. Yuki Tsunoda dijo que todo comenzó con un error de comunicación, que le llamaron muy tarde, justo después de pasar por el pit lane. Recordemos que cuando hicimos el resumen habíamos analizado que Yuki Tsunoda había entrado en los últimos junto con Hatcher y eso le terminó perjudicando, que por ahí Red Bull cuando entró Max, después entró en la otra vuelta Yuki Tsunoda, que eso lo podíamos tener en cuenta como que al estar el tema de que no había tanta diferencia de posiciones podía jugarle un poquito en contra, pero no, eso no fue lo que decidió el equipo Red Bull, sino que cometieron un error. De hecho, Tsunoda solo recibió el mensaje de pit pit cuando estaba acelerando la recta de meta, entonces prácticamente no podía ir y bueno, la radio conectó Yuki diciendo qué demonios, o me llamaron tarde hermano, fíjense dónde está el GPS que lo tienen adelante de sus narices. Tsunoda ahí ya terminó con todas las posibilidades. Una pinta tan larga, una vuelta así, terminó perdiendo 4 o 5 posiciones como resultado de esto. Y tras ese cambio quedó estancado en un trencito de RS detrás de justamente Pierre Gasly, que no pudo hacer mucho. El nuevo jefe de equipo de Red Bull, Lauren Mikis, dijo que no necesitan una investigación para darse cuenta de que se equivocaron. Dijo, fue un error nuestro, queríamos meter a Yuki en la misma vuelta que Max. Todo estaba preparado, el equipo estaba afuera, todo estaba listo para los dos coches, pero le llamamos demasiado tarde. Esto es culpa nuestra por desgracia. O sea, están prácticamente diciendo no es que no tenían los neumáticos listos, ni que cometieron un error ahí, sino que le avisaron tarde a Yuki Tsunoda. Es algo que es lo primordial. Le tenés que avisar antes de que pase la línea de meta, ¿no? Bueno, le avisaron en ese momento y realmente una desgracia para un Yuki que podría haber sido un lindo fin de semana, se lo había visto más cómodo. Veremos ya que puede ser Hungría, pero realmente una temporada está sufriendo muchísimo. En Hungría va a estar con la misma herramienta que Max, algo positivo que se vio que esto cambió con la llegada de Lauren Mikis, que decidió ponerle ese suelo, el único de repuesto que tenían destinado a, si se rompía el de Max, que quede para eso, ponérselo a Yuki Tsunoda y van a estar en la misma condición de cara al Gran Premio de Hungría, que es algo bastante positivo y es algo que sin dudas también le ha dado un empujón de confianza. No es casualidad, creo yo, que el mejor resultado de clasificación de Yuki Tsunoda en Red Bull haya coincidido con la salida de Horner. Es algo que es a tener en cuenta y como digo, no existen las coincidencias en la Fórmula 1. Seguramente la llegada de Lauren Mikis ha impulsado un poquito esto de trabajar un poquito más pensando en un equipo de dos autos y no solo en un equipo de un solo coche como se venía trabajando en Red Bull, así que es algo bastante positivo para Yuki Tsunoda y para esa segunda butaca del equipo Red Bull, pensando en lo que pueda pasar en un futuro. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.